puntual. Entonces, como bien lo dijo el profe Jorge, pues la clase de hoy vamos a hablar de un tipo de investigación, una investigación preclínica, es decir, todas aquellas investigaciones o estudios que se hacen antes de la etapa clínica, que ya es propiamente en seres humanos. Y dentro de esa investigación preclínica, pues yo voy a hablarles específicamente de uno de los niveles de la investigación preclínica, que son los estudios in situ, los estudios de tipo computacional. Entonces, para que recordemos dónde estamos parados, vamos a partir de esta clasificación de los estudios biomédicos o en investigación biomédica. Entonces, recordemos que los estudios biomédicos o en investigación biomédica se dividen en estudios primarios y estudios secundarios o estudios de fuente secundaria. Los estudios de fuente secundaria, ya hablamos de ellos la semana pasada, que son las revisiones sistemáticas o narrativas y los metaanálisis. Y dentro de la investigación primaria, pues tenemos la investigación básica, que recordemos que no es básica porque sea fácil, porque sea sencilla, porque sea incipiente, sino que es investigación básica porque es la base para, ¿cierto? La base para lo que sí. Dentro de la investigación básica tenemos entonces la investigación teórica, que es más la que hacen, por ejemplo, los físicos, los matemáticos, ¿cierto? Que es más modelar un fenómeno a partir, por ejemplo, de ecuaciones. Y tenemos la investigación básica aplicada o investigación básica experimental, que es aquella que ya se hace a escala de laboratorio. Tenemos los estudios clínicos propiamente, que los estudios clínicos pueden ser experimentales, yo intervengo en una población en seres humanos, o pueden ser observacionales, como por ejemplo los casos clínicos, los reportes de casos, los reportes de series de casos. Y por último tenemos la investigación epidemiológica. La investigación epidemiológica con los estudios transversales, los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, etc. Entonces, partiendo de esta base o de esta clasificación, hoy vamos a hablar específicamente de la investigación básica experimental, ¿cierto? Que también se le conoce como investigación preclínica. Recuerden, chicos, investigación básica no porque sea fácil, porque sea sencilla, porque sea incipiente, sino porque es la base para el otro tipo de investigación, ¿cierto? La intención con este tipo de investigación, con los estudios preclínicos, es generar las bases conceptuales, moleculares, biológicas para los estudios que siguen o para las investigaciones que siguen. Dentro de la investigación preclínica, entonces, tenemos unos niveles. Dentro de esos tenemos la investigación in situ, que es todo lo que tiene que ver con modelos computacionales. Ya les voy a hablar en detalle de eso. Tenemos la investigación in vitro, que traduce de manera literal en vidrio, y es todo aquello que hacemos en células, ya sea en monocapas o en organoides, por ejemplo. Ya el profe Jorge ahorita pues, nos va a hacer énfasis en esto, o ya nos va a detallar este tipo de investigación. Tenemos un tipo de investigación in vitro que es la investigación ex vivo, que es cuando yo extraigo un tejido, un órgano, un organismo vivo, y tenemos por último el último nivel de la investigación in vivo, que es cuando yo hago experimentación en organismos vivos completos, ¿cierto? El modelo animal. Organismos vivos completos no humanos, porque cuando yo hago investigación en humanos ya es investigación clínica. Entonces estos son los niveles de la investigación preclínica. Como les decía, la investigación preclínica comprende todos aquellos estudios que se hacen antes de los ensayos clínicos en humanos, antes de intervenir en humanos. Y es fundamental para comprender los procesos biológicos subyacentes a procesos de alguna enfermedad o esos procesos biológicos subyacentes a cualquier fenómeno o a un fenómeno. Ahora,
¿Qué es la investigación in silico? La investigación in silico es algo relativamente nuevo, es una herramienta o un nivel relativamente nuevo, y son todos aquellos estudios o investigaciones realizadas mediante simulaciones computacionales, ¿cierto? Aquí yo no hago investigación experimental, o sea, en el laboratorio propiamente, sino que todo se hace a través de modelaciones computacionales. Todo lo hago en un computador. Esas simulaciones computacionales utilizan modelos matemáticos, ecuaciones, algoritmos para modelar y analizar procesos biológicos. Entonces, la investigación in silico es aquella que modela procesos biológicos, ¿cierto? A partir de unos algoritmos, a partir de unas ecuaciones, pero todo eso se hace en un computador. ¿Para qué se usa la investigación in silico? Cada vez tiene más aplicaciones, ¿cierto? Este tipo de investigación es cada vez más aceptada. Hace algunos años usted no podía publicar un artículo, un estudio que únicamente tuviera investigación in silico, siempre había que hacer una validación in vitro. Hoy por hoy ya se aceptan estudios que sean solo investigación in silico, porque cada vez tenemos herramientas más robustas, cada vez vamos demostrando que estas simulaciones in vitro in silico se aproximan a lo in vitro, a lo in vivo, entonces cada vez este tipo de investigación es más aceptable. Entonces, ¿para qué se usa en términos generales? Para analizar datos biológicos, para predecir interacciones moleculares entre dos moléculas, entre una molécula y un ligando, para simular procesos biológicos y, pues, al final para generar hipótesis científicas. Yo a partir de mis resultados in silico, mis resultados de esas simulaciones computacionales, puedo predecir de alguna manera lo que va a pasar en los niveles in vitro e in vivo. Entonces, esto me permite generar unas primeras aproximaciones, unas primeras hipótesis científicas. Dentro de los análisis in silico, pues in silico son muchísimas cosas, y la intención de esta clase no es hablarles de todo lo que se hace en in silico, no tendríamos tiempo, tampoco es la intención, ¿cierto? Pero digamos que hay unos principales tipos de análisis in silico. Uno de ellos son todos los análisis bioinformáticos, o todo lo de la era de las ómicas, ¿cierto? Los estudios in silico o los ensayos in silico incluyen los análisis bioinformáticos, los análisis de datos biológicos a través de las ómicas, todo lo que tiene que ver con modelado estructural, modelado de moléculas, la simulación molecular y otros procesos biológicos. Vamos entonces a entrar un poco más en detalle en cada uno de ellos. Bioinformática. La bioinformática es todo lo que se refiere al análisis computacional de datos biológicos. Cuando tengo muchos datos, esto hay que hacerlo a través de algoritmos, ¿cierto? Algoritmos más robustos. Entonces, todo lo que tiene que ver con análisis computacional de datos biológicos es lo que se conoce como bioinformática, ¿cierto? Y aquí entonces se incluyen las ómicas. En las ómicas tenemos la genómica, que es el estudio del genoma de un microorganismo, el genoma, pues, incluso del ser humano. Entonces aquí en la genómica, pues lo que se estudian son los genes que hay activos en un momento determinado, ¿cierto? En un organismo vivo. La transcriptómica, que es el estudio del ARN producido por una célula, producido por un organismo, qué genes están activos en una célula en un momento determinado. La proteómica, que es el estudio de las proteínas que produce una célula, que produce un organismo en un momento determinado. Y la metabolómica, que ya tiene que ver con reacciones enzimáticas, ¿cierto? ¿Qué metabolitos se están produciendo en una célula, en nuestro organismo, en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, todo el estudio de las ómicas, que implica el análisis de gran cantidad de datos biológicos, es un análisis in silico. ¿A
Aquí hay que tener en cuenta algo, chicos, muy importante, y es que la generación de estos datos, ¿cierto? La generación de los transcritos, la generación de los metabolitos, o sea, la generación de los datos es experimental, ¿cierto? Normalmente hay que hacer experimentación in vitro, experimentación in vivo para obtener los datos. Pero el análisis de esos datos es computacional. Una vez yo tengo esos datos de genómica, esos datos de transcriptómica, el análisis sí lo tengo que hacer en computadores, sí lo tengo que hacer a partir de algoritmos. Entonces ahí es donde ya eso es un análisis in silico, ya es un estudio in silico. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio de las ómicas, todos los estudios ómicos suelen ser híbridos. Yo necesito tener los datos experimentalmente, pero el análisis sí lo hago a partir de modelos computacionales, ¿cierto? Entonces ahí es donde realmente se está aplicando la experimentación en sí, cuando hago el análisis de los datos. ¿Listo? Bueno. Segunda aplicación de los análisis in silico, de los estudios in silico, la predicción de estructuras moleculares, ¿cierto? Ya podemos predecir la estructura tridimensional de una molécula a partir de una secuencia. Ya podemos predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos, ¿cierto? Hay un programa para eso, una herramienta para eso, que es AlphaFold. No sé si la han escuchado. En 2024 los creadores de AlphaFold se ganaron un premio Nobel porque poder predecir la estructura tridimensional de una proteína nos abre las puertas a un montón de posibilidades. Porque como sabemos, más que la secuencia de aminoácidos, en una proteína es la estructura tridimensional la que determina su función, ¿cierto? Entonces, poder predecir la estructura tridimensional de una proteína nos permite predecir de alguna manera la función de esa proteína, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esa proteína? Entonces, pues esto es muy difícil de entender, yo no lo entiendo, ¿cierto? Todos estos son algoritmos, pero este programa, AlphaFold, y otros programas, también está por ejemplo el SysModel, lo que hace es predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Entonces esto es todo un algoritmo, esto es un montón de ecuaciones, pero literalmente yo en una plataforma que además es gratuita pongo la secuencia FASTA de una proteína y el programa en unos minutos me entrega la estructura tridimensional de esa proteína. Entonces ya vamos a ver esta predicción de estructuras moleculares, la predicción de la estructura tridimensional de una proteína para la tercera aplicación de los estudios in silico, el tercer tipo de estudios in silico es todo lo que tiene que ver con simulación molecular, es decir, la simulación o el estudio de las interacciones entre moléculas, ¿cierto? Yo puedo predecir en un computador, puedo predecir a partir de modelos computacionales, de simulaciones computacionales, si dos moléculas van a interaccionar o no. Dentro de esas simulaciones moleculares tenemos el acoplamiento molecular, el estudio de acoplamiento molecular o docking molecular. En el docking molecular, pues básicamente lo que se hace es, yo tengo una estructura de una proteína, la estructura tridimensional de una proteína, que es una proteína diana, y tengo un ligando. Y a partir de unas simulaciones computacionales, yo puedo predecir si esta proteína se va a unir a este ligando, o más bien si ese ligando se va a unir a la proteína, ¿cierto? Si hay interacción entre esa proteína con un ligando. Y además puedo saber qué tipo de interacciones hay ahí, ¿cierto? Si esas interacciones son puentes de hidrógeno, si son fuerzas de Van der Waals, si son interacciones más de tipo iónico. Entonces yo puedo saber la energía con la que se une
proteína con un fármaco, pero además de eso puedo saber de qué tipo son esas interacciones, ¿cierto? Y eso me permite generar hipótesis biológicas que yo puedo validar después en el modelo in vitro. ¿Para qué me sirven estos estudios de acoplamiento molecular? Para hacer, por ejemplo, cribado virtual. Yo tengo unas moléculas que son dianas, que creo, o que son candidatos para unirse a una proteína. Entonces yo, haciendo simulaciones computacionales, puedo hacer un cribado de cuál de esas moléculas se va a unir, o predecir cuál de esas moléculas se va a unir a esa proteína, ¿cierto? Antes de hacerlo experimentalmente, antes de hacerlo in vitro, yo puedo tener un pool muy grande de moléculas e filtrar cuáles de esas moléculas se van a unir a mi proteína diana haciendo un análisis in situ. Puedo hacer, por ejemplo, predicción de reacciones adversas a medicamentos, ¿cierto? Todos los estudios ARME ya se pueden hacer también por medio de simulaciones computacionales. O sea, yo puedo predecir previamente, hacer los estudios in vitro, los estudios in vivo, puedo predecir reacciones adversas de medicamentos. Los estudios de acoplamiento molecular también se usan para hacer reposicionamiento de fármacos, es decir, una molécula que ya existe como un fármaco para algo, yo puedo empezar a evaluarla en otras proteínas para ver si ese fármaco, si esa molécula me puede servir para otras aplicaciones, ¿cierto? Entonces aprovechar fármacos pues, que ya están disponibles, fármacos que ya pasaron una evaluación de calidad, de seguridad, etcétera, empezar a probar esos fármacos para nuevas aplicaciones, ¿cierto? Para aplicaciones potenciales. Entonces el estudio de acoplamiento molecular también sirve para ese reposicionamiento de fármacos. Pero, como les digo, cada vez son más las aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de investigación, pues hemos estado trabajando acoplamiento molecular de proteínas con contaminantes ambientales, ¿cierto? Entonces hemos visto, por ejemplo, cómo interactúan ciertas proteínas de virus, ciertas proteínas inflamatorias o de las cascadas de la inflamación con un contaminante que son los microplásticos. Entonces, digamos que las aplicaciones de esto son muchísimas, pero el principio es siempre el mismo, ¿cierto? Y el principio es evaluar si una proteína interacciona con un ligando y cómo se da esa interacción. La dinámica molecular también es un tipo de simulación molecular, pero los estudios de dinámica molecular ya me permiten predecir si la interacción entre una proteína y un ligando es estable en el tiempo. Entonces, los estudios de acoplamiento molecular me permiten predecir si una proteína interacciona con un ligando, si una proteína interacciona con otra proteína. Pero ya los estudios de dinámica molecular me sirven para predecir si esa interacción es estable en el tiempo. ¿Listo? Porque puede que una proteína y un ligando interaccionen, pero que realmente esa interacción no sea estable en el tiempo. Pero si yo logro determinar que esa interacción es estable en el tiempo, pues yo a partir de eso puedo sacar también unas hipótesis biológicas que son un poco más acertadas o más cercanas a la realidad. Y dentro de los otros estudios que se pueden hacer por medio de herramientas in silico, por medio de herramientas computacionales, tenemos el modelado matemático y simulación de sistemas biológicos, los modelos predictivos con inteligencia artificial y machine learning, yo puedo hacer predicciones de sistemas biológicos, predicciones de reacciones metabólicas, de reacciones químicas, los análisis de redes biológicas. Entonces una cosa es la genómica, la transcriptómica, la proteómica, pero yo puedo hacer unos análisis de esas redes, ¿cierto? Que es lo que se denomina, por ejemplo, las multiómicas. Y el diseño computacional de fármacos, ¿cierto? Yo puedo diseñar también de manera computacional o con herramientas computacionales, puedo diseñar fármacos sin sintetizarlos todavía, sino diseñarlos en un computador, diseñarlos con herramientas computacionales y evaluarlos.
antes de sintetizar. ¿Listo? Chicos, preguntas acá. Esto es más o menos, ¿cierto?, lo que es el estudio in silico, más o menos lo que se puede hacer con los estudios in silico. Pues necesitaríamos todo un curso para abordar todas las herramientas o todas las posibilidades de los análisis in silico, pero pues el objetivo de esta clase, más que hablarles de todas las herramientas in silico que existen, o de todas las posibilidades, es cómo se construye un manuscrito derivado de un estudio in silico, ¿cierto? Que es como en donde estamos en este momento. El semestre pasado ustedes escribieron unas propuestas de investigación y la idea es que este semestre pues ya se escriban los resultados, que se escriba el manuscrito derivado de esa propuesta de investigación que ustedes escribieron, es decir, que se ejecute esa propuesta y que se escriba el manuscrito derivado de esa propuesta. Cuando mi estudio es un estudio in silico, hay que tener como ciertas, o el manuscrito debe tener ciertas particularidades, ¿cierto? No es lo mismo un artículo, un manuscrito derivado de un estudio epidemiológico, derivado de una revisión sistemática o un metaanálisis, que un estudio, un manuscrito derivado de un análisis in silico. Los análisis in silico tienen ciertas particularidades que deberían verse reflejadas en el manuscrito o en el artículo científico, y pues de eso es lo que queremos hablarles hoy también. Entonces, un estudio in silico sigue exactamente la misma estructura que cualquier otro artículo científico, que cualquier otro manuscrito, ¿cierto? Hay una estructura estándar para todos los artículos. Entonces, como en cualquier manuscrito, un artículo derivado de un análisis in silico tiene que llevar un título, un resumen, unas palabras clave, una introducción que termina con el objetivo, unos métodos, unos resultados, una discusión que termina con las conclusiones y unas referencias bibliográficas. Todos los manuscritos científicos llevan exactamente las mismas partes, los mismos componentes. Pero los estudios preclínicos, y entre ellos los estudios in silico, tienen una particularidad, y es que la metodología debe describirse en detalle, ¿cierto? Porque pues, la intención de la metodología o de esa sección de metodología en un manuscrito científico es que otros investigadores después puedan reproducir, puedan replicar la investigación que yo hice, el estudio que yo hice. Entonces, en el caso de los estudios preclínicos y más específicamente en los estudios in silico, la metodología computacional debe escribirse con gran detalle, ¿cierto? Hay que hacer un énfasis muy especial, muy cuidadoso de la metodología computacional, ¿listo? Para que otro investigador después pueda reproducir ese artículo, ¿cierto? O ese estudio. Ya vimos con el profesor Felipe de manera muy detallada, ¿cierto?, qué debe llevar la introducción de un artículo científico en términos generales, qué debe llevar los métodos o la metodología, qué debe llevar los resultados y qué debe llevar la discusión. También vimos con el profesor Felipe que cada una de esas partes de un manuscrito científico tiene que guardar coherencia, ¿cierto? Lo que yo digo en la introducción tiene que relacionarse con los métodos y viceversa. Lo que yo digo en la discusión debería relacionarse con lo que yo dije en la introducción, ¿cierto? Mis resultados, yo debería tener un resultado por cada objetivo que me tracé en esa metodología, pero esos resultados también deberían guardar estrecha relación con la discusión, ¿cierto? Entonces el profesor Felipe nos contó que lleva en términos generales cada una de las partes de un manuscrito científico, pero, insisto, en los estudios preclínicos y específicamente en los estudios in silico hay que tener en cuenta ciertas particularidades. O sea, esos manuscritos tienen ciertas características que los diferencian de otros tipos de estudio. Vamos a empezar por la introducción. En la introducción de un estudio preclínico,
es muy importante dar un contexto biológico del problema, ¿cierto? Uno espera que la introducción de un estudio preclínico esté muy en términos moleculares, ¿cierto? Si mi estudio es epidemiológico, pues uno espera que el enfoque de esa introducción sea más de tipo epidemiológico, ¿cierto? Cifras. Pero acá, si yo voy a hacer un estudio preclínico, lo más importante es el contexto biológico de ese fenómeno, ¿cierto? El contexto biológico de esa enfermedad. Entonces, uno esperaría que la introducción de un artículo preclínico, de un artículo derivado de un estudio in silico, tenga una descripción biológica muy detallada. O sea, aquí lo más importante es la biología, aquí lo más importante es lo molecular. Y además, en la introducción de un estudio derivado de un análisis in silico, debería justificarse el enfoque computacional, ¿cierto? Porque usé genómica, porque usé docking molecular, porque usé dinámica molecular. Entonces uno espera que en la introducción de un estudio in silico, de un manuscrito derivado de un estudio in silico, se justifique el modelo computacional que usé, ¿cierto? Porque esa herramienta me va a servir para responder a mi problema de investigación. Y eso debe quedar claro en la introducción. En la metodología o en los métodos de un manuscrito derivado de un estudio in silico, es muy importante describir muy bien toda la metodología computacional, ¿cierto? Y esto, los que hacemos investigación preclínica sabemos que los métodos son muy importantes. Entonces, aquí debería describirse en esta sección de métodos de dónde salieron los datos utilizados, ¿cierto? Cuál fue mi base de datos. Debería describirse cómo preparé yo esas estructuras que voy a analizar, ¿cierto? De dónde saqué la estructura tridimensional de la proteína, pero además de eso, cómo preparé la estructura de esa proteína. Los software o herramientas utilizadas y los parámetros de simulación. En esos métodos es muy importante empezar también con el diseño del estudio, ¿cierto? Yo debo declarar siempre en cualquier manuscrito, en cualquier tipo de estudio, debo declarar al inicio de mi metodología cuál fue el diseño del estudio, ¿cierto? Entonces yo lo debo decir claramente. Eso es un estudio cuantitativo, básico, experimental, y describir además si mi estudio fue un estudio de modelado molecular, de simulación molecular, si fue una ómica, etcétera, etcétera. Entonces la metodología de cualquier manuscrito debe empezar describiendo el diseño del estudio, ¿cierto? ¿Dónde está parado mi estudio? ¿Cuál es el contexto de ese estudio? En un estudio in silico, yo debo decir de dónde saqué mis datos y cómo los preparé, ¿cierto? Cómo los procesé, cómo los limpié, cómo los optimicé. Entonces, fuentes de datos muy usuales en los estudios in silico. Entonces, yo obtengo genes del GenBank, puedo obtener estructuras tridimensionales de moléculas en el PubChem. Yo puedo obtener proteínas, la estructura tridimensional de una proteína, el Protein Data Bank. Hay una base de datos que es el Drug Bank que me permite descargar la estructura tridimensional de fármacos. De UniProt también puedo descargar estructuras tridimensionales de proteínas, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir siempre de dónde descargué mis datos, ¿cierto? De dónde obtuve mis estructuras, de dónde obtuve mis genes. Entonces en un estudio in silico yo siempre debo decir las fuentes de los datos, pero además siempre debo decir cómo hice la curación de datos. Dentro de todos estos datos que hay en el PubChem, en el GenBank, en el Protein Data Bank, cómo elegí yo los mejores datos, ¿cierto? ¿Qué evaluación de la calidad hice de esos datos? ¿Cómo eliminé datos erróneos, datos redundantes? ¿Cómo hice la limpieza de moléculas? Entonces, por ejemplo, cuando
yo hago docking molecular, yo descargo la estructura tridimensional de unas proteínas del Protein Data Bank, pero esas proteínas pueden tener pegados un ligando, pueden tener pegadas agua, iones, etc. Yo tengo que quitar todo eso, tengo que quitarle a esa proteína los ligandos, los solventes, los iones que la proteína tiene pegadas. Entonces yo debo describir en mi sección de metodología cómo hice la limpieza de esas moléculas y cómo hice la optimización estructural. Cuando yo modelo las proteínas con AlphaFold, por ejemplo, ¿cierto? Eso es una aproximación. Entonces, ¿cómo evalúo yo la calidad de esa proteína que acabé de modelar y cómo optimizo estructuralmente esa proteína, ¿cierto? Entonces, repito, para concluir, en los estudios in silico yo siempre debo decir cuál fue la fuente de los datos, cuál fue la base de datos de donde obtuve mis datos, valga la redundancia, y cómo hice la preparación o la curación de esos datos. Yo debo decir también cuáles fueron las herramientas y software utilizados para hacer mi estudio, y esto es muy importante, insisto, en los estudios preclínicos, el método, cómo hago las cosas es muy importante para que mi estudio tenga validez interna y validez externa. Entonces yo siempre debo decir cuáles fueron las herramientas o software que yo usé para hacer mis análisis. Una vez ya tuve mis datos, con qué herramienta los analicé. Entonces, por ejemplo, VINA, AutoDocVINA, es una herramienta para hacer docking molecular o análisis de acoplamiento molecular, pero yo también puedo hacer un análisis de docking molecular en Hadoop, ¿cierto? En Swissdom. Entonces tengo que decir cuál fue la herramienta o software que yo usé, o si usé varios para compararlos. AlphaFold es una herramienta que me permite modelar proteínas, modelar la estructura tridimensional de una proteína, pero yo también puedo hacerlo con SwissModel, pero tengo que decir qué herramienta usé y por qué la usé, o si usé varias para comparar. SwissADME me permite evaluar la toxicidad de un compuesto. GROMACS, perdón, es una herramienta que me permite hacer dinámica molecular. Entonces debo decir qué herramientas usé y por qué las usé. Y debo decir cuáles fueron los parámetros computacionales que yo usé, ¿cierto? Yo puedo, con estas herramientas computacionales, variar el número de simulaciones que hago, puedo variar la presión, puedo variar la temperatura de mi sistema, ¿cierto? Entonces yo todo eso lo debo describir en detalle. Y por último debo describir cuáles son los parámetros de simulación, es decir, qué algoritmos usé, porque yo puedo usar una herramienta, pero en esa herramienta puedo usar diferentes algoritmos. Entonces debo decir cuál fue el algoritmo que usé, cuál fue el número de simulaciones, cuáles fueron las condiciones de existencia. Chicos, en conclusión, la metodología o los métodos de un análisis in silico deben estar tan bien descritos, tan detallados, que permita que otro investigador reproduzca el análisis, ¿cierto? Eso es fundamental cuando yo estoy escribiendo la metodología o los métodos de un análisis in silico. Resultados. ¿Qué se reportan los resultados? Ya ustedes vieron en términos generales qué debería reportar el resultado de un manuscrito científico, pero en los estudios in silico hay una particularidad, y es que los resultados pues deberían expresarse en términos cuantitativos, ¿cierto? Porque eso es investigación cuantitativa, pero una característica de los estudios in silico es que los resultados son muy visuales, ¿cierto? Aquí no se usa tanto la prosa ni las tablas. Aquí es más usual reportar figuras, ¿cierto? Todo en términos muy visuales. Entonces, miren, esos son unos resultados característicos de estudios in silico. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, son los resultados de un análisis de acoplamiento molecular, un análisis de docking molecular. Entonces, miren que de manera muy gráfica, esos resultados me están diciendo que esta proteína, que es lo que estamos viendo en colores, está interaccionando con esta molécula. Pero además estos resultados me están diciendo cuáles son los aminoácidos de esa proteína que interaccionan
interaccionan directamente con la molécula. Pero además me está diciendo qué tipos de enlaces o qué tipos de fuerzas moleculares, qué tipos de interacciones son las que se están dando entre esa molécula y una proteína o esa proteína, ¿cierto? Entonces miren que los resultados de un análisis in silico son muy gráficos y eso es lo que uno espera ver en un manuscrito de este tipo. Miren acá, en estos resultados estamos viendo el análisis del docking molecular, cómo una proteína interacciona con una molécula, pero también estamos viendo los análisis de dinámica molecular, ¿cierto? Eso es un resultado muy típico, muy característico de un análisis de docking molecular, ¿cierto? Entonces, ¿qué espera uno en los resultados de un estudio in silico? Resultados muy gráficos, ¿cierto? Y esto, digamos, es muy llamativo, es muy característico de este tipo de estudios, que todo puede presentarse de manera muy gráfica. Y en la discusión de ese manuscrito, yo espero encontrar, o uno esperaría encontrar, primero, qué significan los resultados biológicamente, ¿cierto? Recordemos, el énfasis de este tipo de estudios son los procesos biológicos. Todo debe estar expresado en términos muy biológicos, muy moleculares, ¿cierto? Aquí no es tan epidemiológico, aquí hay que hablar en términos muy moleculares, muy biológicos. Entonces en la discusión debería responder a la pregunta de qué significan los resultados biológicamente, qué hipótesis biológicas puedo generar yo a partir de esos resultados, ¿cierto? ¿Qué significan esos resultados en términos de ese proceso biológico? La discusión también debería responder a la pregunta de ¿esto coincide con estudios previos? ¿Cierto? Siempre en una discusión yo debo decir mis resultados, en qué se parecen a estudios previos, en qué difieren y por qué. Pero entonces acá, cuando hago esa comparación con estudios previos, pues lo que uno esperaría es que sean estudios previos que también sean muy biológicos, que también sean muy moleculares, ¿cierto? Otros estudios que hayan hecho el mismo análisis in silico, con estudios que hayan hecho un análisis in vitro, etc. Y qué hipótesis generan estos resultados. Aquí es muy importante, chicos, cuando se está trabajando con investigación in silico, y es que los estudios in silico generan predicciones, ¿cierto? Que me permiten generar una hipótesis biológica. Pero los estudios in silico tienen unas limitaciones, es que son predicciones, ¿cierto? Yo para poder validar si esa hipótesis o no se cumple o no, tengo que hacer estudios experimentales siguientes, ¿cierto? Debo hacer experimentación in vitro, experimentación in vivo. Entonces, cuando se hace un estudio in silico hay que ser muy cuidadoso con las conclusiones que yo estoy presentando, porque los estudios in silico tienen unas limitaciones, ¿cierto? Yo puedo hacer predicciones, yo puedo hacer hipótesis, pero esa hipótesis tiene que ser validada experimentalmente, tiene que ser validada con estudios posteriores, in vitro o in vivo, ¿cierto? Pero estas predicciones ya me van acercando a pues ese fenómeno biológico, a ese proceso biológico. Chicos, preguntas. Entonces,
experimentales. Son experimentales porque el investigador controla algunas de las variables, ¿cierto? En general, yo creo que todos los estudios experimentales siempre usted tiene que conocer bien cuál es el proceso, intervenirlo y mirar una respuesta. Lo que hay ahí entre esos dos pasos es controlar unas variables, conocer un modelo y evaluar la respuesta, pues va a depender de la pregunta de investigación que usted se haga y hacia dónde quiere llegar. Entonces, digamos que en estos vamos a hablar de estas tres cuestiones. La primera parte vamos a hablar de un estudio en vivo, cuáles son las características de ese estudio en vivo y ejemplos. Después, que es un estudio en vivo, esas características y ejemplos. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos aproximaciones metodológicas? Cuando nosotros estamos hablando de modelos in vitro y en vivo, la propia lo dice in vitro significa en cristal o significa en vivo, y en vivo se sintetizan animales o humanos, ¿cierto? Entonces ahí también hay alguna diferencia. Los modelos in vitro más comunes utilizan los cultivos celulares, que pueden ser de diferentes tipos, ¿cierto? O pueden ser líneas celulares, o pueden ser cultivos primarios, líneas celulares y cultivos tumorales, por ejemplo, ¿cierto? ¿Alguno conoce la diferencia o conoce la diferencia de esos tres tipos de tipos de cultivo celular que hay? ¿No? Básicamente en los primeros, en los cultivos primarios, usted toma directamente del animal unas células y las pone en unas botellas de cultivo, les pone unos nutrientes para que ellas crezcan. Son cultivos, de los que estoy hablando, son cultivos 2D, ¿cierto? Se pone una botellita de plástico, sobre esa botella de plástico las células se pegan y empiezan a crecer. Resulta que la diferencia es que estos cultivos primarios solamente aportan por ahí hasta 8 subcultivos. ¿Qué es un subcultivo? Tomar esas células y pasarlas a otra botella para que aumentar su crecimiento. Después de ese número de pases subcultivos, las células empiezan a cambiar y ya pierden sus características. A veces ni siquiera son capaces de crecer, de seguir creciendo, solamente aguantan hasta un número menor, por ahí de 4 a 8 subcultivos. Las líneas celulares ya son subcultivos, los subcultivos son mucho más amplios, pueden durar hasta 50 fases, 50 subcultivos, ¿cierto? Aunque hay unos cambios en ella, los cambios no son muy en ese tipo de cultivos, cada vez que usted los pasa de uno a otro, pues hay algunos cambios, pero permanecen estables en el tiempo. Entonces son muy útiles porque puedes tú con eso hacer muchos experimentos, de falta gente que puedes usar, la primera, el uso es limitado, en cambio el otro puedes usar un poco más, puedes expandirlo para ese experimento. ¿Pero de dónde sale cada una? Pues, ¿qué diferencia hay entre que unas se las puedan hacer 8 y otras se puedan hacer 30? Porque los cultivos primarios, como vienen directamente del extracto del animal, las condiciones en las cuales ellas van a crecer, porque lógicamente están como muy asociadas al hospedero de donde tú las sacas. En cambio, con las líneas celulares se pueden hacer modificaciones genéticas o hay cambios genéticos que permiten que ellas crezcan o se subcultiven, ¿cierto? Hay otras que de pronto ustedes las conocen, que son las células tumorales. Por ejemplo, la línea más famosa de esa es la línea HeLa. No sé si han escuchado hablar de eso. ¿Qué has escuchado hablar de eso? ¿Cómo? De cáncer de piel. ¿Pero qué significa HeLa? No, nadie. De la mujer de donde sacaron esas. Y esas células tenían unas, ¿cuál es el principal causante de carcinoma cervical? De cáncer cervical, ¿cuál es el principal causante? Entonces, esas células tenían dentro de un perinoma insertado el perinoma de papiloma. Y eso hace que cuando usted las empieza a dividir, las células pierdan esa capacidad de autocontrolarse. Entonces, que las células tienen un ciclo celular con medidas positivas y demás, que hace que si las células están bien para vivir, pues siguen
división, pues ya se entra en apoptosis. Entonces, bueno, estas células pierden esa capacidad de inhibir el crecimiento por contacto y demás. Y estas células fueron muy importantes porque sobre estos tipos de este modelo celular se hicieron muchísimas avances biotecnológicos y entonces de todas formas como un problema ético porque nunca se le pidió por ejemplo al paciente que se tiene informado para poder utilizarlas y las regalías o digamos todos los desarrollos biotecnológicos que generaron nunca le retornaron pues, digamos ni la paciente ni a la familia de la paciente. Entonces eso generó por ahí bastante polémica. Bueno, esos son los cultivos 2D. Hay otros cultivos que son cultivos 3D o cultivos tridimensionales que básicamente utilizan unas matrices extracelulares como el colágeno y otras microfluidos que sirven como matriz para que las células puedan crecer. Entonces no solamente es un tipo, y además aquí no hay solamente un tipo celular, sino puede haber varios tipos celulares aquí que sirven como un modelo muy importante porque aquí ya evalúa su interacción entre otras moléculas y es un poquito más complejo, ¿cierto? Ya simula un poco mejor lo que es un órgano. Una célula individual pues tiene un contexto donde ellos crecen y por supuesto pues entonces necesita o la información que pueda generar en un cultivo 2D, que es un solo tipo de células, pues en un cultivo 3D, que ya tiene una matriz, ya tiene otra dinámica de interacción, pues la información que sale aquí es un poco más amplia. Hay un tercer grupo, que se llaman también grupos complejos, o un tercer grupo de modelos in vitro complejos, donde se utilizan técnicas no solamente de microfluidos, técnicas de física, de la electrónica, para simular en un chip, como los órganos. Entonces aquí ya puedes hablar de cómo es ese paso fluido de algunas moléculas a través de esos chips, pueden generarse entonces, diseñarse de manera tal que se parezcan a cómo fluyen los vasitos pequeños y ese tipo de cosas, acoplados a una serie de células, ¿cierto? Entonces, como digamos, los diferentes moléculas pueden pasar a través de estos tubitos que hay aquí o a través de estos chips para llegar a alimentar esa célula y cómo, digamos, una intervención o un medicamento podría entonces cambiar el resultado de este modelo, lo que nosotros pretendamos responder aquí. Hay muchísimas formas. Hay otros, por ejemplo, que no están aquí, que se utilizan cortes de los órganos, slices. Entonces usted come un micrófono, con un pedazo de cerebro, hace varios cortes y lo pones a cultivar, ¿cierto? Eso también tiene digamos, un uso limitado, eso después de 1 o 2 semanas de utilizarlo, pues lógicamente las células empiezan a morir, pues no hay forma de que todo el oxígeno y todos los nutrientes entren a todo ese tejido tan complejo y es un estudio de una aplicación limitada, pero te sirve para hacer algunos estudios de lo que decía la profe, cómo se absorbe, cómo se modulan estas moléculas o fármacos, ¿cierto? Esos son, digamos, los que se hacen in vitro, pero también hay modelos in vivo que utilizan diferentes animales, ¿cierto? De diferentes tipos de diferentes complejidades. Los más utilizados son los modelos movibles, también aquí podemos tener conejos, entre otros. Podemos tener modelos de perros, son muy empleados, otros que son también ¿cómo se traduce perros? No soy gringo, pero es que como uno lea más, ¿cómo se llama? Ponga ahí perros, ¿qué traduce? Perros. Ese animalito que se usa, no, cobayos no, eso se llaman, bueno, ahorita lo usamos. Pero son otros animales que también se utilizan, pero dependiendo de la complejidad, hasta llegar a los humanos. Durones y otros animales muy parecidos son también modelos que se utilizan para los estudios, ¿cierto? Entonces, como les decía, en estos modelos in vivo dentro del organismo se pueden dividir en dos, ¿cierto? En los estudios en humanos o estudios en seres humanos. Cuando hablamos de estudios en seres humanos,
hablamos de un tipo de estudios que se llaman los ensayos clínicos. Todo esto, ¿cierto? Es muy importante porque esto te ayuda como a entender los principios fisiológicos básicos que hay detrás de estas investigaciones. Son un poco complejos, porque pueden utilizarse también pues, por la forma de aproximarse, de generar los modelos experimentales, los controles y demás, pero se pueden utilizar para estudiar enfermedades complejas, el comportamiento de interacciones ecológicas también se pueden utilizar para eso. Permiten observar entonces, como decía, los procesos fisiológicos en un entorno natural, como una de las ventajas más importantes. ¿Cómo es el comportamiento general del organismo? ¿Cierto? Entonces, cómo es no solamente pues, en la parte bioquímica, sino cómo se comporta en la parte fisiológica, en la parte inmune, en la parte bioquímica, toda esta parte permite observar. Las interacciones, por supuesto, son complejas porque tenemos lógicamente muchos sistemas que están involucrados en estos animales, mucho más en los seres humanos. Entonces son muy complejas de entender, entonces tienen que diseñarse muy bien y estudiar para mirar qué es lo que nosotros vamos a investigar o cuál es la respuesta que nosotros queremos. Las respuestas fisiológicas y el comportamiento general del organismo lo podemos observar aquí y sirve de una plataforma también para traducir todos los animales, traducir los hallazgos de las investigaciones básicas, como que nos explicaba un poco la profe, para irnos ya a las aplicaciones clínicas, ya sea de medicamentos, fármacos u otras intervenciones, pues cuando hablamos de los ensayos clínicos. Estos estudios en animales se utilizan muy ampliamente debido a sus características genéticas, biológicas y de comportamiento que se parecen mucho al de los humanos, por eso se usan ratones, ratas, conejos, hurones y demás. Entonces, no tratar de simular las cosas. Sin embargo, lógicamente somos especies diferentes y tenemos, digamos, dinámicas moleculares y bioquímicas y fisiológicas diferentes, pero eso es una muy buena aproximación, ¿cierto? Son diseñados entonces para estudiar enfermedades dentro de la complejidad de los organismos vivos, cómo progresan esas enfermedades, cuáles son cómo se originan las enfermedades y posibles estrategias terapéuticas, ¿cierto? Además de esto, la ventaja que tiene es que nos da información sobre la respuesta inmune, lo complejo que es la respuesta inmune de esos organismos a infecciones, a vacunas o a otros desafíos inmunológicos. También existen otros modelos, por ejemplo, de ratones transgénicos o ratones transgénicos que pueden ser humanizados, por ejemplo, en el cual usted le introduce unos genes que son de humanos, los puede utilizar a estos modelos de ratones y nos da una aproximación mucho más amplia que un ratón normal. Y dentro de los ratones hay muchos tipos de ratones que se usan, por ejemplo, ratones SPF. ¿Saben qué es eso? Ratones SPF, que son libres de patógenos. ¿Cierto? SPF, libres de patógenos. O también ratones knockout, es decir, que tienen genes los cuales se los han apagado y que se espera entonces, al apagarlo, que se espera genes que se apagan, es decir, que no se expresan, proteínas que no se expresan. Usted sabe que ese ratón está fallando una proteína inmune, por ejemplo, y sabemos que nos va a dar una enfermedad, pero nosotros le hacemos una intervención para que nos diga cómo es esa ruta inmunológica, por ejemplo, entonces también eso es muy importante. Se usan para diferentes modelos de crecimientos tumorales, para las metástasis y respuestas terapias en general. Es muy importante esto para ver ahorita qué es eso de eficacia y de eficacia de los fármacos, y se usa también entonces para eso que la propia esa aproximación in vitro que se hace también de los medicamentos, ¿cierto? De cómo es esa farmacocinética y esa farmacodinámica uno la puede evaluar. Una de las cosas, también nos sirve entonces para estudiar el comportamiento y la cognición, también se puede utilizar también para estudios comportamentales y en general para mirar la eficacia de los tratamientos y en general de los fármacos, ¿cierto? Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta con los animales es que ahora, digamos que relativamente hace poco tiempo,
pues empezó a tener como un poco más de consideraciones éticas con el manejo de animales. Y si usted va a trabajar en un modelo mío, pues va a tener que pasar por un comité de ética animal, un CICU, que son los comités de ética para la experimentación en animales. Y allí usted, por ejemplo, tiene que tener varias consideraciones. Una de las más importantes son unos principios de manejo de los animales que se llaman las 3 R's. ¿Alguien las conoce? No. Cuando usted va a diseñar un experimento en animales, tiene que tener en cuenta 3 cosas. La primera, que su experimento sea muy refinado. Eso quiere decir que el diseño experimental que usted hace nos dé la mayor cantidad de información posible. Lo otro, que sea, que usted pueda hacer, eso es la primera. La otra, que sea, la otra es reemplazar. Mientras usted pueda utilizar cultivos celulares de 2D o 3D, pues se trata de utilizarlo, ¿cierto? No se puede utilizar, o es inconveniente utilizar un modelo animal si no se ha pasado toda esa etapa, por ejemplo, in situ, in vitro, que nos ha dado una información bastante importante. Entonces, tenemos primero que agotar esas posibilidades o las respuestas que nos dan esos modelos para poder utilizar un modelo animal, ¿cierto? Y el otro es el de reducción. Utilice la menos cantidad de animales posibles que le den una respuesta estadística adecuada. Digamos que estos principios tienen que estar muy en la cabeza del investigador cuando vamos a utilizar animales. Además de otros, como por ejemplo el confort y las características sociales de los animales, ¿cierto? Usted, por ejemplo, no podría utilizar un trabajo en cerdos teniendo un cerdo aislado, básicamente porque los cerdos aislados pues van a estar tristes. Es decir, los animalitos, si no están acompañados unos con otros, sus respuestas fisiológicas van a ser diferentes porque ese comportamiento social determina muchas de las partes fisiológicas, ¿cierto? Entonces tienen que saber cómo es el tener los animales en un confort específico, ¿cierto? Entonces hay que saber también manejar eso. No es tan fácil y no es tan como era antes, digamos. De hecho, pues uno todavía ve investigadores de vieja data que todavía no tienen en cuenta estos principios, y así como se los dije, pues, puede ser muy sencillo, pero detrás de eso hay toda una complejidad y toda una serie de cosas importantes como el manejo del dolor, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, esos son, digamos, los estudios que nosotros podemos hacer en humanos. En estudios en humanos, tenemos ya los ensayos clínicos, ¿cierto? Y en los ensayos clínicos entonces son muy importantes porque ese nos permite entonces hacer un seguimiento de todas esas propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas. ¿Qué es lo que le hace el medicamento al hospedero y qué es lo que le hace el hospedero al medicamento, ¿cierto? Entonces, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se excreta, todo ese tipo de cosas, entonces nos habla de la farmacodinámica, ¿cierto? Entonces es muy importante los ensayos clínicos precisamente para tratar de evaluar las respuestas que tienen los medicamentos bajo estas condiciones, ¿cierto? Estos estudios de ensayos clínicos constan de varias bases, cada uno tiene objetivos y criterios de valoración específicos. Entonces ustedes han visto fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Son diferentes tipos de estudios que se hacen aquí. Requieren entonces siempre un análisis continuo. Estos son, digamos, experimentos o ensayos en los cuales son muy exigentes porque el análisis y el seguimiento es continuo hacia las personas que están trabajando allí. Tienen que ser muy exhaustivos, tienen que ser seguros, ¿cierto? Y tratar siempre de medir cómo es esa eficiencia y eficacia de esos fármacos. Esos dos conceptos que son importantes tenerlos en cuenta, ¿cierto? Y también entonces el objetivo de esto tiene que pasar porque los experimentos o lo que se quiera hacer sean seguros, eficaces y realmente sean beneficiosos para los pacientes. Entonces fíjense que para llegar a los ensayos clínicos, miren todo lo que ha tenido que pasar, ¿cierto? Ya herramientas como la que nos dice la profe de evaluaciones
in silico ya nos aproximan los tamaños de las moléculas que probablemente podrían ser seguras, que no tienen efectos adversos, que no son tóxicas, pero que además interactúan con las moléculas de mi interés. Y yo sé cómo es la historia natural de una enfermedad, entonces tengo eso, ya voy a descartar pues, un gran número de fármacos. Después de eso, tengo que evaluar lo que hay in vitro, lo que se da in situ, las respuestas tengo que evaluarlas en vivo, en vivo no, ya vimos in situ, pero tengo que evaluar in vitro, de que realmente esas aproximaciones que se hicieron in silico también sirven. Y después de eso, pues entonces tratar de evaluarla en animales, ¿cierto? Esas aproximaciones que llevar hasta allí y luego para llevarlo a los humanos. Eso nos lleva a dos cosas. Fíjense que para que la salida de un nuevo fármaco salga al mercado se tiene que pasar mucho billete, mucha plata, mucho esfuerzo y además diferentes modelos, ¿cierto? Diferentes modelos que usted le diga que son eficaces y seguros hasta llegar a los ensayos clínicos. Más o menos cuánto tiempo hay entre etapa y etapa. Imagínense, digamos que antes cuando uno empezaba a trabajar con eso le decía que para que un fármaco saliera al mercado se necesitan de 10 a 20 años para que saliera al mercado, pero la pandemia nos enseñó que no. En menos de un año tuvimos una serie de vacunas. Ahora pues hay algunas que han salido del mercado, pero ante la urgencia, ¿cierto? Y eso es importante porque eso se hablaba casi cuando yo empecé a trabajar en esto cuando empecé en pregrado como en el 2001, más o menos por ese lado, que trabajaba con productos naturales, se hablaba de eso. Ahora, con estas técnicas de sí, o sea, hay una serie de aproximaciones que te permiten ir como más a la fija hacia encontrar una molécula eficaz y eficiente que realmente sirva para las enfermedades. Se demoraba eso, pero con estas técnicas se reduce muchísimo el tiempo y los costos para llegar al mercado. Entonces, si eso fue un cambio, yo creo que ese tiempo yo creo que está disminuyendo mucho ahora con todas estas técnicas tan rápidas de secuenciación y a medida que va pasando el tiempo, muy probablemente estamos como en un tiempo en el que eso se va a reducir. Haga cuenta que era como cuando a usted no le tocó, pero cuando empezamos a trabajar con máquinas de escribir, ahora lo que tenemos son ordenadores. Esto es posible en una época tener una tablet para que usted misma hiciera sus dibujos y sale ya muy lindo. Entonces uno, pues, le tocaba punta de libro y de lápiz, ya hay una serie de herramientas que hacen que faciliten mucho más las cosas. Entonces, ese tiempo seguramente se va a reducir. No sé, no conozco en este momento, no tengo en mente un estudio serio que diga, bueno, esto, seguramente hay gente que está pendiente o se ha hecho esa pregunta, seguramente el tiempo se ha reducido muchísimo de 20 años para acá. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que estos ensayos clínicos evalúan dos cosas importantes, una cosa que se llama la eficacia y otra cosa que se llama la efectividad. Cuando hablamos de eficacia, determina que una intervención sirve, ¿cierto? Por ejemplo, a la gente que tiene asma, si el albuterol mejora la capacidad respiratoria en pacientes que tienen asma, ¿cierto? Entonces, en esta eficacia, un grupo de pacientes se le da una intervención que se llama grupo experimental y a otro se compara con otro grupo denominado grupo control. Y entonces uno determina si este medicamento da el resultado que nosotros es eficaz, si precisamente mejora las condiciones del paciente. Entonces, es eficaz en ese sentido. Ahora, la diferencia con efectividad es que comprueba si existe diferencia en la eficacia de dos o más intervenciones. Fíjense que entonces aquí la diferencia entre uno y el otro es que la eficacia nos compara un medicamento contra un grupo que se hace en el grupo experimental, que tiene la condición, y con otro grupo que es control, que no tiene intervención, para mirar si ese solo medicamento sirve o no. Pero la eficacia nos compara dos medicamentos que son eficaces y es para determinar cuál es más efectivo, ¿cierto? Ambos son eficaces porque mejoran al paciente, pero cuando hablamos de efectividad, pues comparamos la eficiencia de cada uno de los dos. Entonces, es como la diferencia, ¿cierto?
Entonces, para demostrar la efectividad de una intervención, entonces se utiliza el grupo experimental donde debe existir un mayor número de pacientes que se mejoran en comparación de los grupos control, de los que no hay intervención. Entonces ahí se comparan dos de cada uno. Todos los ensayos clínicos deben ser controlados y electronizados. Digamos que esas son como las características importantes de los ensayos clínicos. Este ensayo clínico es el más riguroso para la elaboración de cualquier intervención, ¿cierto? O de medicamentos o cualquier otra mejora terapéutica, no sé, la utilización de nebulizaciones, la utilización de algunas terapias, fisioterapias, en fin, de un tratamiento diferente, pues no necesariamente tiene que ser un medicamento, puede ser algún aparato que mejore la respiración, o algún tipo de intervención. Entonces, estos ensayos clínicos deben tener varias características. Primero, utilizar un grupo control, ¿cierto?, que permita la comparación de ese efecto o esa intervención sobre cada uno. Segundo, esa asignación debe ser al azar, es decir, debe ser un método aleatorizado. Hay diferentes formas de aleatorizar esta parte, dependiendo si son estratos, dependiendo de alguna serie de técnicas que hay para poder utilizar las muestras aleatorizadas. Otro es que las mediciones que se hacen en este tipo de ensayos deben ser cegadas, es decir, que los investigadores y los pacientes no deben saber qué es lo que están, cuál es la intervención que le están haciendo. Eso ayuda a evitar sesgos, o sea, debe ser en ciego, ¿cierto? No se debe saber qué es lo que se le está dando para evitar sesgos de información. Y el otro entonces es que, como les decía anteriormente, estos estudios siempre tienen que estar con un seguimiento constante. Y otra de las características importantes para que este ensayo aleatorizado llegue a buen puerto es que el 90% de los participantes deben haber tenido este seguimiento de esa vigilancia completa. Si perdemos en el transcurso de la intervención o del ensayo clínico más del 90% de los pacientes, el estudio ya se da el traste, ¿cierto? Podríamos fracasar en un estudio de esto. Entonces, fíjense lo que hay detrás de todo esto. Y estos son, y tienen que ser, por supuesto, muy vigilados y muy controlados, porque fíjense toda la cantidad de gente que necesita, médicos, a la gente que, psicólogos o a los diferentes participantes de un sistema, de un equipo de salud, para mantener a todos los pacientes dentro del estudio. Hay que tener consideraciones psicológicas, sociales, económicas, no solamente la parte biológica. Entonces se complejiza mucho el manejo de estas cosas y son estudios que son costosos de hacer. Pues se lo hacen muy bien, que trabajan muy bien en este tipo de cosas. Hay diferentes estudios de ensayos clínicos con diferentes aproximaciones. Digamos que esta que tenemos aquí es como la más, un estudio de un ensayo clínico, digamos, sencillo, donde lo que les contaba, tenemos unos participantes, le asignamos dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. Entonces, en este grupo control experimental le hacemos una medición antes de la intervención, le hacemos la intervención y miramos al final, y al grupo control hacemos lo mismo y hacemos las comparaciones. También podemos complejizar un poquito más esto utilizando uno, dos o tres grupos en los cuales le cambiamos la dosis. Entonces tenemos cuatro grupos, tenemos esos participantes, los aleatorizamos en 4 grupos diferentes, le hacemos una medición y empezamos entonces, por ejemplo, a aplicarle el medicamento A una dosis X, ese medicamento A una dosis Y y un medicamento B a diferentes dosis para comparar entonces el efecto de dosis respuesta que tiene este tipo de esta agrupación de pacientes. Entonces también vamos a tener pues, el grupo que no tiene intervención o tiene un grupo placebo. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que a veces no podríamos tener un grupo placebo todas las veces
porque no sería ético sabiendo que hay una intervención buena o una intervención que se ha demostrado que es eficaz, no aplicarse a los mismos pacientes que tengan la enfermedad. Entonces, diseñar ese tipo de ensayos clínicos resulta bastante interesante, ¿cierto? O bastante compleja, digamos. Aquí tenemos otro en el cual tenemos entonces dos grupos. Primero, un grupo en el que le asignamos entonces la intervención y al otro grupo 2 en la que no tenemos la intervención, le hacemos la medición antes de hacer la intervención, los intervenimos, a uno sí y al otro no, hacemos otra medición y luego cambiamos a los grupos, ¿cierto? Cambiamos a los participantes de este grupo y le hacemos esas medidas, pero a este grupo que inicialmente no se había intervenido, luego se interviene y luego al que se había intervenido no se interviene para mirar a ver cómo la respuesta, ¿cierto? Entonces, son otros tipos de medición. Y esto es de un solo brazo, donde tenemos los pacientes seleccionados, a todos los pacientes le hacemos la intervención, le hacemos la medición, dejamos que pase un tiempo para mirar a ver cómo se comportan esos parámetros fisiológicos, volvemos a intervenirlos, volvemos a medir para mirar entonces cuál es la seguridad que tienen esos tratamientos de intervención. Muy bien. ¿Qué características entonces de estos estudios in vivo? ¿Sí? Estos, como le decíamos antes, ofrecen pues, la ventaja de estudiar procesos biológicos. Un organismo vivo complejo le permite una representación más precisa de las respuestas e interacciones. Entonces esto está mediado, pues, porque tiene una complejidad, utiliza toda la complejidad del organismo, ¿cierto? Las pruebas que se realizan dentro de los organismos vivos lo permiten comprender los procesos biológicos en todo ese contexto. Captura todas las interacciones complejas entre células, órganos y sistemas, cómo funciona la respuesta inmune, cómo son esos efectos en todos esos sistemas, ¿cierto? Incluye, entonces esto permite entonces entender esos entornos fisiológicos, ¿cierto? Entonces, esos modelos mantienen un entorno fisiológico lo más natural posible, limitando las respuestas y adaptaciones de la vida real a diferentes estímulos de tratamiento, ¿cierto? Entonces, pues ahí también es muy importante entonces entender cuáles son esos factores que probablemente podrían estar modificando o podrían estar explicando una respuesta. No solamente serán cuestiones fisiológicas, sino también cuestiones psicológicas, también muchas veces tienen algunas efectos o nutricionales, por ejemplo. No es lo mismo trabajar con gente que no tiene buena nutrición como gente que está bien nutrida. Entonces, todo ese tipo de factores se tienen que controlar y bloquear para dar una respuesta mucho más eficaz, mucho más real de cómo funcionan estos experimentos, ¿cierto? Estos experimentos in vivo investigan cómo los organismos responden a esos factores ambientales y a otros estímulos externos y facilitan pues, la observación de esas interacciones. Unos ejemplos de estudios in vivo, por ejemplo, este señor probó la eficacia anticancerígena y la toxicidad aguda de antramurano, una molécula administrada por piedra en modelos in vivo, utilizando tumores sólidos trasplantados a ratones o con leucemias en ciertos humanos de cáncer de mama. Estos son efectos de tumoral altamente significativos. Utilizó 3 modelos in vivo, unos con tumores sólidos, otros con leucemia y otros con tejidos humanos cancerígenos de cáncer de mama a ratones y miró entonces que este antrofulano pues tenía un potente efecto antitumoral. Entonces son pruebas de eficacia y seguridad en fármacos, ¿cierto? Modelado de enfermedades in vivo. Entonces, por ejemplo, estos señores describieron un modelo in vivo de fibrosis en diferentes especies y estados de enfermedad, incluyeron, digamos, la enfermedad o la fibrosis en diferentes especies de animales y diferentes grados de esa enfermedad y que se desarrollaron para comprender cómo era la mecánica de esa cicatrización y cómo se da esa fibrosis después de que se lesionan pues, estos animalitos, ¿cierto? Fisiología y fisiopatología en vivo, ¿cierto? Lo que les contaba de ratones que se pueden humanizar, entonces se pueden introducir dentro del animal el gen que codifica para un péptido, en este caso a beta, y para generar entonces un ratón humano no mutante
con estos, proteínas knockout, con esas secuencias en las cuales no se expresan, y entonces ahí miran cuáles son los desarrollos para enfermedades como las Alzheimer, ¿cierto? Entonces sabe uno cómo este péptido puede acumularse en los pacientes que tienen Alzheimer. Entonces utilizo un animal que bloquee o que sea mutante para esa proteína que se acumula en las células neuronales, y así entonces miramos cuáles son los cambios que se dan al hacer ese knockout de esos ratones. Otros, por ejemplo, estudios de comportamentales en vivo. Entonces, por aquí estos señores encontraron disfunciones predominantes en el circuito de corteza prefrontal, y todos estos parámetros, digamos, parámetros de cerebro, de modelos in vivo del ratón, y miramos era como el comportamiento de los ratones para hacer estudios sobre el trastorno del espectro autista. Entonces, también se pueden hacer estudios comportamentales. Y por supuesto, estudios inmunológicos en vivo, en los cuales, por ejemplo, se evaluaron vacunas vectorizadas de adenovirus, utilizando diferentes modelos in vivo de ratones, demostrando que la administración a través de la vía aérea con estas vacunas de adenovirus reduce entonces la carga viral de algunas enfermedades, por ejemplo, de la infección por SARS-CoV-2. Un ratón que tiene un adenovirus, ese adenovirus, entonces usted le pone secuencias del SARS-CoV-2, se lo pone al ratón de intravenosa y luego mide si es capaz de este anticuerpos o no de reducir la infección cuando usted los infecta con SARS-CoV-2. Los modelos de vida. Fíjense que todo lo que estoy hablando es lo mismo con lo que les comenzaba. Usted tiene un modelo en el cual conoce cómo es su funcionamiento, lo interviene ese modelo y mira cuál es la respuesta. El diseño de herramientas que están aquí, digamos que le pueden ayudar a mejorar, pero lo que usted tiene que entender es cómo funciona cada uno de esos sistemas o modelos, ¿cierto? Ahora, estudios in vitro. Vemos, o no sé si hemos trabajado muchos y pues son de mayor acceso, sobre todo, por ejemplo, en una universidad como esta, pues, que han trabajado mucho esta parte experimental. Entonces, en estos estudios in vitro, como decía la profe, son estudios in vitro, y los experimentos in vitro se llevan a cabo en condiciones artificiales, fuera del organismo vivo. Generalmente en un entorno laboratorio, es lo más adecuado, pues, utilizar esto, utilizando ciertas herramientas. Estos entonces se crean utilizando diferentes condiciones, o mezclando diferentes condiciones de compuestos, que siempre son condiciones, como lo decía al principio, condiciones controladas. Esos son los experimentos. Cuando usted tiene las condiciones controladas, controla las variables, sabe cuál es su respuesta, ¿cierto? Los modelos in vivo involucran componentes biológicos específicos, o con células, o con tejidos, o con moléculas biológicas enteras. Los experimentos in vitro permiten la manipulación de elementos precisos de variables que facilitan los estudios detallados. Entonces, mucho más detallados en términos bioquímicos, ¿cierto? Las pruebas in vitro son preferibles para estudiar procesos de diversos tipos de células en cultivo. Eso es muy importante. La mayoría de ensayos moleculares y bioquímicos se realizan en laboratorio con fines analíticos, como para mirar cómo es esa respuesta en este modelo que está aislado de todas estas cosas y no es tan complejo como los que hablamos anteriormente, ¿cierto? ¿Cuáles estudios in vitro son más comunes? Los ensayos que utilizan células, por ejemplo, para mirar viabilidad, qué tan viables son, o cuál es la citotoxicidad que tiene un medicamento o una molécula. Otros de cinética enzimática. Otros de los ensayos bioquímicos y técnicas de biología molecular, interacciones como por ejemplo estas interacciones proteína-proteína, estudio de detección de fármacos y caracterizajes de alto rendimiento, análisis de vías y señalización celular, cultivos de virus. Profesor Felipe, muy buenas, ¿cómo le va? Bien. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de eso.
Entonces lo que hablábamos de los cultivos celulares. Tenemos entonces, esto es se puede hacer también un cultivo primario. Tú tienes el cerebro del ratón, lo extraes, lo disectas, lo separas. Fíjate que hay una serie de células, la microglia, neuronas, fibras, todo ese tipo de cosas. Tú haces una disociación que puede ser mecánica o enzimática, porque lo que nos interesa son un tipo de células, porque son laterotas. Y en este caso, utilizas entonces una maceración, liberas todos los tratamientos, individualizas las células y le haces un tratamiento para quitar enzimas y demás, lo añades a una caja de petro o a un cultivo de estos, a una botellita de estas botellitas, por ejemplo, aquí tienen, no sé si alcanzan a ver unos huequitos que nos permiten la entrada de oxígeno, de aire, y también tiene que ver la presión atmosférica aquí, la temperatura, la humedad también entra a través de eso para que haya un intercambio gaseoso, y estaba utilizándose un medio de cultivo que le tiene que aportar todos los nutrientes, proteínas, los biomoléculas, ¿no? Proteínas, azúcares, lípidos y demás, y otros factores de crecimiento. Esto usualmente es en rojito, básicamente por una cosa muy especial. Cuando en el metabolismo esto se empieza a acidificar, y esto rojito que está aquí es un color, es un indicador que a medida que va el metabolismo andando, pues esto cambia de color amarillo, entonces es tiempo de renovar ese medio que tenemos allí. Aquí entonces tenemos los cultivos, hacemos entonces un subcultivo, por decirlo que les dije, que los primarios solamente abarcan hasta 8 pasos, hasta 8 subcultivos, pero la línea celular puede subcultivarse mucho más, entonces tú puedes amplificar este cultivo, es decir, no solamente utilizar una botella de este tamaño, sino una botella muchísimo más grande. Entonces allí puedes utilizar, congelar esas células y poderlas utilizar para otros experimentos. Entonces eso es los ensayos de cultivo celular. Tú tienes esos ensayos, después de hacer ese cultivo 2D, después usarlo para medir citotoxicidad, con una serie de otros microorganismos. Aquí tenemos entonces, digamos, otros tipos de cultivo primario del que les estaba contando. Y aquí hay otros órganos típicos o histotípicos, es decir, que son un solo tipo de células que alcanzan mayor densidad cuando interactúan entre sí. Se usan en minería de tejidos. Expanden primarios, fragmentos de tejidos o de órganos, esto es lo que contaba de los slides también, lo de los pequeños cortes que se hacen con micrótomo, entonces tú puedes tener esos pequeños órganos allí, pero esos fragmentos de tejidos tienen baja reproducibilidad de los experimentos y no se pueden utilizar muchas veces, ¿cierto? Entonces digamos, estos tipos cultivos de órganos también que se utilizan. Ensayos de viabilidad celular y citotoxicidad se pueden utilizar con, digamos, esas células, y hay diferentes tecnologías para mirar eso, ¿cierto? Entonces usted puede utilizar en estos estudios de citotoxicidad, hay unos que hacen, son métodos cuantitativos por supuesto, en los cuales se pueden utilizar ensayos fluorescentes para mirar enzimas, mirar la eficiencia de un ensayo de ATP con ensayos bioluminescentes o ensayos colorimétricos. Uno de los que más usados por acá es este, que se llama el NTT, o sales de tetrasodio. Y resulta que esto está basado en una cosa muy sencilla, que las sales de tetrasodio tienen un color, mientras no utilicen una enzima que se llama la deshidrogenasa. Digamos, esto tiene una estructura que es de un color, pero apenas se entra en contacto con la deshidrogenasa, esa estructura cambia de color, y ese color usted lo puede ver, es un ensayo colorimétrico, usted puede inclusive cuantificar. Entonces eso nos dice, las células vivas tienen mucha de esa deshidrogenasa. Entonces al tener esa deshidrogenasa, entre más color haya, pues metabolizó más este colorante. Entonces la cantidad de células vivas es proporcional al color que tenemos acá. Lo mismo pues algunos otros colorantes, como por ejemplo el rojo neutro también mide algo muy similar, pero ya a nivel de membrana. Este es sulforodamina B, también nos habla pero de las proteínas totales que hay allí. Si la célula está viva, pues entonces este compuesto nos puede medir cómo está la cantidad de proteínas
de una célula que está viva, ¿cierto? Entonces, hay diferentes sistemas para mirar esa toxicidad en células, ¿cierto? Otros ensayos, por ejemplo, de cinética enzimática, que sabemos esto, que cuando tenemos una enzima y segundo un sustrato, mediante hay una velocidad en la cual esto entra en un equilibrio, se va a formar este complejo intermediario que es de enzima-sustrato y que luego pasa a enzima a un producto. Este producto, digamos, se puede medir porque hay estos cambios, ¿no? de una molécula, de un sustrato que está de una forma, luego cambia a otra forma, uno podría medirla con ensayos colorimétricos y entre otros ensayos. Ensayos bioquímicos y técnicas de biología molecular. Algunas veces hemos visto algunas que nos sirven mucho, por ejemplo, para el diagnóstico. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿quién recuerda qué es? ¿Cómo? Es un ensayo de ELISA que hacemos aquí, ponemos unos anticuerpos, le echamos el suero del paciente. Si el paciente tiene el analito que estamos buscando, este anticuerpo lo va a atrapar y una vez lo atrapa, pues le agregamos un anticuerpo secundario dirigido contra esa molécula y vamos a tener una señal de una enzima que está acoplada a ese anticuerpo secundario, ¿sí? Tenemos otras técnicas que son técnicas analíticas, como por ejemplo estos jefes de poligamia, que lo único que hacen es separar moléculas. Usted podría tener ahí DNA, puede tener proteínas, puede tener RNA, es una electroforesis, y luego entonces la puedes transferir a una membrana, y ya con esta membrana le puedes utilizar un anticuerpo para medir qué cantidad de proteína hay, qué cantidad de DNA y qué cantidad de RNA. Cada uno tiene diferentes nombres, ¿cierto? La de proteínas, ¿cómo se llama? Western blot. La de DNA. ¿Cómo? Northern blot la de DNA es Southern. Northern, dependiendo de la molécula. Entonces ahí está. Los diferentes técnicas que se utilizan muchísimo en biología molecular y ustedes han utilizado ya algunas en molecular y también en vivo, y eso es lo que básicamente todo se va a diagnosticar con ELISA con PCR, la gran mayoría de cosas para nosotros los organismos funcionales. Otras entonces son esta parte, ¿cierto? La PCR, que ustedes tanto conocen, o la secuenciación. La secuenciación aquí mostramos una secuenciación de sangre que utiliza, digamos, unos nucleótidos que están marcados, son las fluorescentes y que tienen una modificación que dice que cada vez que ese nucleótido entra a la cadena, no es capaz de continuar la cadena porque no tiene un OH libre. Entonces eso va generando diferentes fragmentos de diferentes tamaños con una marcación. Esto lo pasa por un lector, entonces con eso podemos saber cuál es el orden de los nucleótidos. Esto es ya avanzado muchísimo porque hay unas técnicas de nueva generación que son mucho más rápidas y eficientes y permiten secuenciar genomas muchísimo más grandes. Entonces esas son las nuevas tecnologías de nueva generación de la amplificación. Y también entonces tenemos otras técnicas que se utilizan en reproducción. Tenemos un ovocito con el núcleo, le quitamos el núcleo de un animal, le ponemos entonces el núcleo de otro, lo ponemos en un animal sano y podemos sacar el ciclo reproductivo. Entonces podemos clonar entonces diferentes células entonces hay muchas técnicas también con esto, ¿cierto? Estas técnicas de interacciones proteína-proteína, básicamente nosotros tenemos entonces un listado aquí de proteínas. Este listado de proteínas le agregamos, por ejemplo, un anticuerpo dirigido contra un epítope especial de la proteína que nosotros tenemos de interés. Esto entonces lo acoplamos a unas perlas de agarosa, ¿cierto? Este anticuerpo se pone en esta perla, le ponemos esas perlas a ese listado, las ponemos a mezclar primero y luego entonces centrifugamos. Entonces, si la proteína de interés está aquí, estos anticuerpos me la van a atrapar, yo centrifugo, recupero estas perlas de agarosa y purifico la proteína que yo necesito. Entonces hay diferentes técnicas también para eso que nos van a ayudar
ciencias básicas de la mesa, van a tener que suscribir, van a entender mucho mejor cómo funciona de manera fina estas cosas. Estos otros son estudios de detección de fármacos, de carnizajes de alto rendimiento. Esta es una técnica muy interesante porque utiliza, en este caso, virus recombinantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la construcción de un gen reportero, algo que cuando entra en el sistema va a generar una señal. Hacemos entonces un virus recombinante, es decir, un virus que tenga capacidad de infectar esas células, pero que además incorpore el gen reportero, el gen que vamos a ver. Lo ponemos entonces en un sistema de células hasta que se reproduzca. Utilizamos diferentes compuestos. Estos platicos que ustedes ven aquí, que son de 96 pozos, hay placas que son mucho más pequeños el tamaño del pozo, pero pueden llegar hasta 386 pozos. Entonces tú puedes utilizar, depende del diseño, múltiples fármacos en un diseño en un solo plato. Voy a evaluar muchas moléculas allí. La pones entonces a ver si estos compuestos son capaces de inhibir la infección. Si inhiben la infección, pues entonces la detección de esa señal, de ese gen reportero va a ser disminuida y tú vas a saber entonces cuál de estos candidatos es importante para pasarlo a un estudio o animal de experimentación o estudios in vivo. Esto es lo que les decía la programa. Si yo sé cuál es el compuesto, cómo es la estructura tridimensional de este, sé cuál es la estructura importante, por ejemplo, del receptor, o cómo es la estructura del ligando viral allí, yo puedo entonces simular o escoger los compuestos que se quisieron interactuar con ese ligando que tenemos ahí, que puedo hacer desde la parte en sí. Y ya aquí comprobar esto, y luego entonces ir escalando a los diferentes modelos que tenemos. Es un ensayo de placas que tenemos acá. Dice que cuando utilizamos diferentes diluciones, a medida que tenemos más concentrado el virus, pues ponemos más placas, y cuando vamos disminuyendo, pues el número de placas disminuye. Entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, un ensayo en el que tenemos un número total de placas y de diferentes tipos de fármacos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos ver que el fármaco este aquí no sirve para nada, pero este que está aquí sí está inhibiendo la formación de focos, entonces ese fármaco nos podría ser especial. Otros análisis de vías de señalización, en fin, las células nos permiten una serie de elementos importantes, ¿cierto? Entonces, los estudios in vitro entonces proporcionan una plataforma controlada y reproducible para estudiar procesos biológicos. Son sistemas simplificados, los ensayos facilitan el herramienta de manipulación de algunas de las variables. Los estudios in vitro permiten a los investigadores mirar paso a paso algunas vías moleculares, partir un poco pues, como con todo ese sistema complejo solamente para entrar a ciertos puntos de esos mecanismos y mirar cuáles son los mecanismos detallados de cómo se comportan pues, estas diferentes variables de un fenómeno en particular. Muy bien. Hay diferentes, importante que tienen estas técnicas en los diferentes modelos es que tienen que ser reproducibles, que lo que usted haga aquí en su laboratorio lo pueden hacer en otro laboratorio bajo las condiciones que usted reporte en su parte de metodología. Si utilizó el cultivo celular de células B utilizando, por ejemplo, el medio MEM o medio esencial mínimo, pues eso es lo que tiene que hacer usted en otro lado, no ponerse a utilizar, por ejemplo, otro medio que no le está diciendo algo, sino eso va a cambiar. Entonces, si usted debe ser reproducible, todos esos métodos pues, se hacen por supuesto en las repeticiones que usted haga en su laboratorio y cuando reporte, pues que sean capaces de reproducirse en otro lado. Y por supuesto, tener entonces la ventaja que tienen, digamos, la utilización de todos estos modelos in vitro es que permiten entonces una reducción en las preocupaciones éticas que ya habíamos discutido anteriormente, ¿cierto? Uno va a tener en esto ejemplos de estudios in vitro, hay diferentes ejemplos de estos estudios, modelado de enfermedades in vitro, fertilización in vitro, la utilización de órganos como chips,
que podemos utilizar. Y ya, digamos, aquí para finalizar, les traigo como esta comparación entre las diferencias que hay entre los estudios de experimentos in vivo y in vitro. Ubicación. ¿Dónde están los virus? Dentro de los organismos vivos, ¿cierto? Humanos, animales, in vitro, sino órganos externos, organismos vivos externos, por ejemplo, cultivos celulares o los otros ejemplos que les mostré. ¿Cuál es el ambiente? Las condiciones, por supuesto, las condiciones donde están esos tejidos o esos animales celulares imprecisas, las condiciones con las que tiene el animal, ¿cierto? Y aquí las condiciones son artificiales. Nosotros le proporcionamos esos medios de cultivo, la presión atmosférica, la temperatura, todo esto son utilizando incubadoras y demás. Esto sí es el propio hospedero. ¿Cuál es más complejo? Pues, lógicamente los in vivo, porque son muy complejos, porque tienen interacciones no solamente de células, de esas células con órganos, esos órganos con tejidos y esos tejidos con sistemas. Cambio aquí, son relativamente simples, un poco más precisos, usted puede disectar o ir más precisamente a un paso de los mecanismos fisiopatológicos de una enfermedad o de algún mecanismo fisiológico, puedes ir a cada uno de esos pasos. Estos costos son caros, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Todo el seguimiento que hay que hacer aquí, la parte de laboratorio, todas las condiciones que el paciente no se pierda, todos estos son más caros y estos son relativamente baratos. Que pues, usted va a ver, pues, eso tiene, para tener un laboratorio de cultivos celulares, usted va a tener que tener unas instalaciones que al principio son relativamente costosas, pero digamos a nivel de información que eso se obtiene, pues es mucho más barato que estos que están aquí. Tiempo puede perder un tiempo por lo que estábamos contando. Si nosotros no somos capaces de sostener el 90% de los pacientes en un ensayo clínico, pues entonces hay que perder un tiempo. Y estos son los resultados son rápidos, ¿cierto? Estos son mucho más largos. Los resultados son más específicos y detallados, los hallazgos pues, necesitan una validación ya con otros estudios. La relevancia fisiológica muy relevantes para las condiciones de respuesta natural del organismo y aquí que son fisiológicamente limitados, porque ya hablamos que los entornos o los contextos son totalmente diferentes. En los estudios in vivo se controla el control sobre las variables, es un control limitado, en cambio aquí en los in vitro es un control muy preciso. En el modelado de enfermedades son esenciales para el modelado de enfermedades complejas, contribuye a la comprensión completamente a todo, ¿cierto?, de los aspectos celulares y moleculares, no a toda esa complejidad. Para los estudios de farmacológicos nos sirve para probar la eficacia y eficiencia y también la seguridad de los fármacos. Y esto es muy valioso para hacer esas aproximaciones tempranas de la utilidad de algunos fármacos. Aislamiento de los componentes es muy difícil estudiar, porque estamos estudiando interacciones del sistema vivo. Este sí es mucho más fácil, facilita que se pueda aislar esas variables y manipularlas, elementos muy específicos de su sistema. El tamizaje de alto rendimiento no es tan propicio para ensayos de alto rendimiento, o sea, aquí ya vamos a utilizar personas y animales, pues entonces ya tenemos que tener muy claro qué moléculas vamos a hacer. En cambio acá sí nos permite hacer un tamizaje de muchos fármacos para hacer esas pruebas que nos van a llevar a los estudios clínicos. Reproducibles pueden enfrentar algunos desafíos de reproducibilidad, no son las mismas personas, lo que habíamos hablado, ¿cierto? No son las mismas personas en un entorno como colombiano, como los que están en los gringos, ¿cierto? En otros países hay entornos muy diferentes, socioeconómicos y demás, que también podrían tener algún papel, digamos, en alguna respuesta. Y el in vitro, por supuesto, como están controlados todos, pues proporciona un entorno muy reproducible. En cuanto a las consideraciones éticas, pues aquí hay que tener alta consideración ética, ¿cierto? No solamente con los humanos, utilizar los consentimientos informados, informarle al paciente cuál es la intervención, cuáles son los posibles riesgos, qué es lo que va a hacer, qué beneficios va a tener, qué contraindicaciones va a tener, todo eso tiene que estar muy
estar informado. En algunos países les pagan, en algunos aquí no es muy común cuando se está en ensayos clínicos. Y aquí las exposiciones éticas pues son limitadas, digamos, ¿cierto? No hay, lógicamente hay que tener algunas, pero digamos que no tenemos el problema de utilizar animales vivos y mucho menos, ¿cierto? Entonces son esas cosas. Entonces, en conclusión, los estudios in vitro se utilizan a menudo como pruebas iniciales antes de pasar a una validación in vivo. Ya se los había dicho ahora. Hay una combinación de enfoques in vivo y in vitro apoya todos estos avances de la medicina, del desarrollo de fármacos y de la ciencia básica, ¿cierto? Los utilizamos toda esta ciencia básica, lo que tenemos in silico, lo que tenemos in vitro, lo que tenemos estos ensayos preclínicos, y nos vamos entonces ya a ensayos clínicos para que esta ciencia básica se pueda aplicar a las personas, ¿cierto? Los modelos in vivo, como los modelos en animales, ayudan a los investigadores a modelar las enfermedades complejas, mientras que los estudios in vitro contribuyen a comprender esos aspectos celulares muy puntuales y mecanísticos de las diferentes enfermedades, ¿cierto? Y en general, las pruebas in vitro son valiosas para el descubrimiento y la selección temprana de fármacos, ¿cierto? Ya habíamos visto varios ejemplos de esto. Y las in vivo son esenciales para validar esos fármacos candidatos para los descubrimientos. Estas son las conclusiones tanto de lo que decía, digamos, un poquito de la profe como de esta recopilación o esta aproximación a lo que está estudiando. Bueno, hasta ahí les quería contar. ¿Tienen algunas preguntas? Muchos ¿La pregunta? ¿Qué bien? Pues que yo creo. Bueno, señora. El quinto. La señorita nos trajo, bueno, entre los dos, porque no tengo esa azúcar ni tampoco leer. Igual. No, mira, aquí ya tenemos café. Ya se van a ir. No, pero fue la intención.